Hoy nos metemos de lleno en una crisis geopolítica de las que hacen historia, ¿eh? Tenemos a España y a Estados Unidos como los grandes protagonistas de un drama que, ojo, amenaza con hacer saltar por los aires a todo el continente europeo. Nada más y nada menos. Así que vamos al lío. Y todo, absolutamente todo, arranca con una pregunta que parece simple, pero que es una auténtica bomba de relojería. ¿Cómo es posible que un simple no haya podido provocar una crisis que amenaza con romper Europa en dos? Vale, para entender cómo hemos llegado a este punto, tenemos que rebobinar. Irnos al momento exacto en que todo cambió. A esa decisión, a ese no de altísimo riesgo que fue la chispa que lo incendió todo. A ver, la cronología de los hechos es, de vértigo. Fijaos, finales de febrero de 2026, Washington y Tel Aviv lanzan un ataque contra Irán. Acto seguido, a principios de marzo, la Casa Blanca pide permiso para usar sus bases en España, Rota y Morón, como su gran centro de operaciones. Y entonces, justo ahí, llega la respuesta que nadie, pero nadie en Washington se esperaba. Un no rotundo. Ojo, que la justificación oficial de España no era para nada un gesto antiamericano. La idea era defender unos principios. La postura oficial, que de hecho coincide con lo que piensa el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, era muy clara. A ver, cualquier acción militar tiene que respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Punto. Claro, la reacción de la administración Trump no se hizo esperar, como era de prever. Y desde luego no fue nada sutil. Fue inmediata, fue brutal y estaba diseñada para una sola cosa: meterle la máxima presión posible a España. Y es que la respuesta de Washington fue literalmente una ofensiva por tierra, mar y aire. Esto no fue una simple queja diplomática, para nada. Primero, la amenaza militar. Oye, que movemos las bases de Rota y Morón a Marruecos. Después, el golpe de inteligencia. Cortaron de raíz el intercambio de información sobre yihadismo en el Sahel, algo que es vital. A nivel político, senadores como Lindsey Graham pidiendo directamente un boicot económico. Incluso se llegó a poner sobre la mesa la idea de expulsar a España de la OTAN, algo que hasta hace 2 días nos habría parecido ciencia ficción. Y por si quedaba alguna duda de que iban en serio, mandaron ingenieros del Pentágono a Marruecos para ir mirando nuevas ubicaciones. Así, sin disimular. Y claro, lo que al principio parecía una pelea de despachos, un pulso político entre Washington y Madrid, pues no tardó nada en notarse donde más duele, en el bolsillo de la gente y en el corazón financiero del país. El primer síntoma, el más directo y doloroso, fue este: 2 euros el litro. En cuestión de días, el precio de la gasolina y el diésel se disparó, rozando y a veces pasando los 2 euros en ciudades como Madrid o Barcelona. Vamos, un hachazo directo a la economía de las familias y de las empresas. Pero a ver, lo más heavy de este gráfico no es solo la subida, es el aislamiento. Esto no fue una crisis energética en toda Europa, ni mucho menos. Mientras el precio del gas estaba más o menos estable en el resto de la Unión, en España se disparaba un 12%. El mensaje no podía ser más claro: esto es un castigo, y es solo para vosotros. Y con eso, el pánico se instaló en la bolsa. El IBEX 35 en modo pánico total. Empresas de defensa que son clave como Navantia o Indra vieron cómo sus acciones se hundían. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos activó un embargo a componentes críticos que de la noche a la mañana paralizó la producción de las nuevas fragatas F-110. El coste de eso, solo en la primera semana, se estimó en 150 millones de euros. Una barbaridad. Y para rematar, la prima de riesgo por las nubes, amenazando con ahogar la financiación de todo el país. Claro, esta onda expansiva no se iba a quedar en España, cruzó los Pirineos a toda velocidad, y lo que había empezado como un problema español se convirtió casi de inmediato en una prueba de fuego para la unidad de toda la Unión Europea. Y aquí es donde se ve la fractura, la división total, porque lejos de salir todos a una, las grandes potencias europeas se partieron. Por un lado, Francia, que apoyó a España sin fisuras, porque veía la oportunidad perfecta para impulsar su gran proyecto de autonomía estratégica. Luego Alemania, que optó por un silencio muy calculado. Estaba más preocupada por sus propios negocios y temía ser la siguiente en la lista de Trump. Y por último Italia, que jugó a 2 bandas. De cara al público, apoyaba la unidad europea, pero por detrás ya estaba negociando en secreto para convertirse en la alternativa logística de Estados Unidos. Un lío, vamos. Al final, lo que esta crisis ha hecho es sacar a la luz 2 visiones de Europa que son, pues, como el agua y el aceite. Por un lado, tenemos lo que podríamos llamar el eje de la soberanía, con Francia y España a la cabeza, que defienden que Europa tiene que plantarse, resistir el chantaje y tener su propia voz. Y en la otra esquina, el eje pragmático, liderado por Alemania e Italia, que básicamente prefieren no buscarse problemas con la administración Trump y mantener una relación más de tú me das, yo te doy. Y esta división nos lleva al meollo de la cuestión, porque llegados a este punto, esto ya no va solo de bases militares o de economía, esto va de algo mucho más profundo. Va sobre qué tipo de orden mundial queremos y cuál va a ser el papel de Europa en él. Y no hay nada,
absolutamente nada que demuestre mejor esta fractura que este choque frontal y público entre las dos figuras más poderosas de la Unión Europea. Por un lado, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, diciendo que el viejo orden internacional ha muerto. Y casi a la vez, el presidente del Consejo, Antonio Costa, respondiendo que el deber de Europa es justamente defender ese orden. O sea, una división sin precedentes en la mismísima cúpula de Bruselas. Impresionante. Al final, si uno lee lo que dice la prensa europea, el análisis general llega a una conclusión que pone los pelos de punta. Y es que España no es el objetivo final. España es solo el laboratorio. Es un test de estrés para ver hasta dónde aguanta la Unión Europea antes de que Washington lance una guerra comercial total contra todo el bloque. Y así llegamos a la pregunta final, la que lo engloba todo. Lo que empezó con un simple no en Madrid se ha convertido en una bola de nieve gigante. Ya no está en juego solo la soberanía de una nación, sino el alma misma del proyecto europeo, su capacidad para ser una sola voz en un mundo que cada vez es más complicado. Y la respuesta a esa pregunta, desde luego, va a definir la próxima década.